Shalom amigos, buenas tardes, buen día, buenas noches, donde sea que se encuentren. No se olviden de darle me gusta y de compartir si encuentran que está importante el contenido. Gracias. En esta ocasión quiero hacer este video porque creo que es importante y que a mucha gente le gustaría saber qué fue de Yeshua, Jesús, que nosotros conocemos, el histórico, entre los 12 y los 29 años de edad, y después cuando se convierte en el Cristo, en el Mesías. Es que es un periodo que, de acuerdo a lo que es el Nuevo Testamento, no está registrado. Entonces, a través de la ciencia espiritual es como se ha podido, se ha logrado aclarar, encontrar los antecedentes necesarios para poderlos compartir ahora, a través de un gran iniciado que fue Rudolf Steiner, y yo les quiero dejar grabado en 3 videos, porque esto si no sería un poco largo, pero en 3 videos de aproximadamente 1 hora cada uno, lo que fue su desarrollo, lo que hizo entre medio y que va a ser gravitante en su ministerio como el Mesías terrenal en ese momento, que él es el Mesías celestial, pero en ese momento estaba aquí en tierra cumpliendo la función del yo soy. Así es que, habiendo dicho eso, empecemos. Yo me voy a encargar de suprimir pequeños pedazos cortos que pudiesen llevar a tener confusión, ¿ya? Que implicaría meterse en otros temas y probablemente en Honduras que estarían a perder lo que es la finalidad de estos audios. Lo siguiente es parte del libro El Quinto Evangelio y vamos a comenzar con lo que fue la cuarta conferencia. Yo voy a tratar de no decir nada salvo cuando sienta que es muy necesario hacer algún comentario que les signifique realmente un aporte. Comienzo. Cuando me propongo hablaros hoy sobre el contenido del Quinto Evangelio, las palabras finales del Evangelio de San Juan me proporcionan un cierto consuelo. Como sabéis, este pasaje final dice que los acontecimientos que tuvieron lugar en torno a Cristo Jesús no están en absoluto registrados en su totalidad en los evangelios, pues si en aquellos días se hubiera intentado registrarlos todos, el mundo mismo no habría podido producir libros en cantidad suficiente. Por tanto, sobre un punto no puede haber duda alguna, a saber que además de lo que realmente está registrado, pueden haber sucedido muchas otras cosas. Para hacerme comprensible cuando hablo, como quiero hablar en estas conferencias concretas sobre el contenido del Quinto Evangelio, comenzaré hoy con relatos de la vida de Jesús de Nazaret, aproximadamente a partir de ese momento de su vida del que se han dado indicaciones en otras ocasiones cuando se han comunicado breves porciones del Quinto Evangelio. Hoy quiero hablar de ciertos acontecimientos de la vida de Jesús de Nazaret a partir de los 12 años aproximadamente. Nuestro relato comienza pues a partir de ese año de la vida de Jesús de Nazaret, cuando el Jesús del Evangelio de San Lucas había recibido el ego de Zaratustra. Paréntesis mío, aquí está hablando de que el yo de Zaratustra, en términos de alma, ingresa dentro de lo que era la personalidad de Jesús de Nazaret, como entra en él, en su cuerpo, ¿ya? A eso se refiere, cierro paréntesis. En el Evangelio, este momento de la vida de Jesús de Nazaret está indicado en el relato de que durante un viaje a Jerusalén para la fiesta, el niño Jesús del Evangelio de San Lucas se perdió y cuando lo encontraron estaba sentado entre los sabios doctores y escribas, asombrándolos con sus elevadas respuestas. Sin embargo, nosotros sabemos por qué le fue posible dar esas asombrosas respuestas. Y es que todo lo que, por así decirlo, brotaba del espíritu hacia el yo de Zaratustra como recuerdos en el alma, obraba de tal manera que Jesús de Nazaret
pudo dar en aquel momento aquellas asombrosas respuestas. Como nos revela el quinto evangelio, en los años siguientes se produjo un acontecimiento verdaderamente notable. Paréntesis mío, en los años siguientes a los 12 años, 12, 13, 14, 15, etc. Durante lo que sería como nuestra adolescencia. Cierro paréntesis. Los allegados al joven Jesús de Nazaret lo tenían en gran estima por las asombrosas respuestas que había dado en el templo. Veían en él al futuro doctor de la ley, alguien que alcanzaría una eminencia sobresaliente entre los escribas eruditos. Los que rodeaban a Jesús de Nazaret abrigaban las mayores esperanzas en él. Empezaron a beber de cada una de sus palabras, pero a pesar de ello se volvió cada vez más silencioso, tan silencioso que a menudo causaba gran disgusto a los que le rodeaban. Sin embargo, entre los 12 y los 18 años de su vida se desarrolló en su interior una poderosa lucha. Era como si en su alma brotaran profundos tesoros de sabiduría, como si el sol radiante de la sabiduría zaratustriana hubiera brillado en su interior en forma de erudición hebrea. Al principio, el muchacho escuchaba con atención y concentración y daba respuestas asombrosas a todo lo que le decían los numerosos doctores y escribas eruditos que acudían a la casa. Al principio, también en la casa de Nazaret, asombraba a los doctores eruditos que acudían allí y que lo consideraban un niño prodigio. Pero luego se fue haciendo cada vez más silencioso, escuchando únicamente lo que decían los demás, sin decir una palabra. Pero mientras esto sucedía, en aquellos años surgieron en su alma grandes y sublimes pensamientos, verdades éticas y, sobre todo, poderosos impulsos morales. Lo que oía de boca de los escribas eruditos reunidos en la casa le causó cierta impresión, pero una impresión que le causó amarga tristeza, porque, nótese bien, ya en aquellos primeros años sentía que lo que le decían sobre las tradiciones antiguas y los escritos recopilados en el Antiguo Testamento contenía mucha incertidumbre, mucho que tendía al error. Su alma se sintió abatida cuando oyó que en tiempos antiguos el Espíritu había descendido sobre los profetas, que la palabra de Dios mismo había inspirado a aquellos antiguos profetas y que ahora la inspiración había partido de una generación posterior. Paréntesis mío, yo sé y entiendo que la mayoría de las personas crea como que él era un Dios y como que tuviese esa calidad de Dios desde el día 1 de vida, desde que era un bebé. Entonces hagámoslo real. O sea, una cosa es el origen, la procedencia, pero no es que cuando tenía un día de vida tuviera 30 años, como cuando comenzó su ministerio. Era un niño, o sea, tuvo que desarrollar etapas humanas, como cualquiera en este mundo. Y eso es lo que se está mostrando en esta obra. Cierro paréntesis. Él siempre escuchaba con profunda atención una cosa, porque adivinaba que un día le sucedería a él. Los sabios doctores y escribas decían muchas veces: aquel sublime y poderoso espíritu que una vez descendió, por ejemplo, sobre Elías, ya no habla, pero lo que todavía habla, puntos suspensivos, y muchos de los escribas todavía creían que era una inspiración de alturas espirituales. Comillas, lo que todavía habla es una voz más débil, pero una voz que muchos consideran como procedente del mismo espíritu de Yahvé. Cierra comillas. El Bat Kol era el nombre que se daba a esa misteriosa voz de inspiración, una voz más débil y menos significativa que la del espíritu que había inspirado a los antiguos profetas.
paréntesis mío, el Bat Kol, que sería como traducido como la vocecita de la paloma, todavía sigue 100% vigente. A cualquiera de nosotros, a cualquiera que esté comprometido en un camino espiritual, la podría llegar a escuchar esa misma vocecita. Cierro mi paréntesis. Y repito, el Bat Kol era el nombre que se daba a esa misteriosa voz de inspiración, una voz más débil y menos significativa que de la del espíritu que había inspirado a los antiguos profetas. Sin embargo, esta voz, algo similar, muchos de los que rodeaban a Jesús hablaban de esta manera del Bat Kol, y mucho de lo que se refiere a él se relata en escritos judíos posteriores. Ahora interpolo en esta narración del contenido del quinto evangelio algo que en realidad no pertenece a este evangelio, simplemente con el propósito de explicar la naturaleza del Bat Kol. En una fecha algo posterior estalló una controversia entre dos escuelas rabínicas. El famoso rabino Eliezer ben Hircano sostuvo cierta doctrina y sostuvo en apoyo de ella que era capaz de hacer milagros. Esto se relata en el Talmud. Hizo que un algarrobo surgiera de la tierra y volviera a echar raíces a 100 varas de distancia. Hizo que un arroyo fluyera hacia atrás. Y en tercer lugar, invocó una voz del cielo para proclamar la verdad de su doctrina. Pero, sin embargo, los de la escuela opuesta del rabino Joshua no creyeron en ella. Y el rabino Joshua replicó: aunque el rabino Eliezer haga que los algarrobos se trasplanten de un lugar a otro, incluso si hace que un arroyo fluya en sentido inverso, incluso si invoca el Bat Kol, está escrito que las leyes eternas de la existencia deben establecerse a través de la boca y en el corazón del hombre. Y si el rabino Eliezer nos quiere convencer que no invoque el Bat Kol, sino lo que el corazón humano puede comprender. Cuento esta historia porque indica que poco después del amanecer del cristianismo, el respeto por el Bat Kol había disminuido mucho en ciertas escuelas rabínicas, aunque en cierto modo seguía siendo una voz de inspiración entre los rabinos y los escribas. Mientras el niño Jesús escuchaba y meditaba sobre todas estas cosas, él mismo se dio cuenta de la inspiración del Bat Kol. Lo notable fue que, como llevaba dentro de sí al yo de Zaratustra, Jesús de Nazaret pudo absorber muy rápidamente todo el conocimiento que poseían los demás a su alrededor. No solo había sido capaz, a los 12 años, de dar respuestas asombrosas a los sabios doctores, sino que ahora escuchaba el Bat Kol dentro de su propio pecho. Pero esta misma inspiración a través del Bat Kol dio lugar a amargas luchas internas en Jesús de Nazaret durante sus 16 y 17 años. Porque el Bat Kol le reveló y él estaba convencido de que lo discernía con toda certeza que en tiempos venideros la voz del mismo Espíritu que había inspirado a los antiguos maestros hebreos ya no hablaría en la corriente de eventos registrados en la historia del Antiguo Testamento. Y un día, una experiencia verdaderamente terrible para el alma de Jesús de Nazaret creyó que el Bat Kol le decía lo siguiente: ya no llego a las alturas donde el Espíritu puede revelarme la verdad sobre el continuo progreso del pueblo judío. Fue un momento profundamente conmovedor y terrible para Jesús de Nazaret cuando el Bat Kol parecía declararle que ya no podía continuar con las antiguas revelaciones, que ya no era capaz de perpetuar la antigua sabiduría hebraica. Jesús de Nazaret sintió como si todo el suelo hubiera sido barrido bajo sus pies. Y muchos días se dijo a sí mismo:
todas las fuerzas del alma que creía haber sido otorgadas a mí solo conducen a la comprensión de que en la evolución del pueblo judío ya no hay capacidad para escalar las alturas de las revelaciones divinas. Intentemos por un momento adentrarnos en el alma del joven Jesús de Nazaret, en el momento en que estas experiencias se agolpaban en él. Fue a los 16, 17 y 18 años, cuando, en parte por razones relacionadas con su oficio y en parte debido a otras circunstancias, hizo muchos viajes por el país. En estos viajes llegó a conocer muchas regiones de Palestina y lugares del exterior. Ahora bien, en aquellos tiempos, y para el clarividente esto es claramente perceptible en la crónica Akasha, un cierto culto asiático estaba muy extendido en Asia Occidental y las regiones circundantes, incluso en ciertas partes de Europa. Era una mezcla de varios ritos diferentes, pero en lo principal representaba el culto de Mitra. Se podían encontrar templos dedicados al culto de Mitra en muchas regiones muy dispersas. Los ritos a menudo contenían elementos del culto de Atis, pero eran en esencia una forma de culto mitraico. Los templos y centros dedicados al culto de Mitra y de Atis eran numerosos y estaban muy extendidos. Era una forma de religión pagana antigua, pero comprendía muchas prácticas y ceremonias comunes al culto a Mitra o Atis. El hecho, por ejemplo, de que la iglesia de San Pedro en Roma se levante sobre el emplazamiento de uno de estos lugares de culto anteriores muestra que este culto se había extendido por todas partes. Aunque a muchos católicos pueda parecerles un sacrilegio, la verdad obliga a decir que en su forma externa el ceremonial practicado por la iglesia de San Pedro en Roma y todo lo que se deriva de él no deja de tener semejanza con el antiguo culto a Atis, en cuyo emplazamiento se encuentra la Basílica de San Pedro. Y el culto centrado en la iglesia de San Pedro es en muchos aspectos una continuación del culto a Mitra. Cuando a los 16, 17 y 18 años Jesús de Nazaret comenzó a viajar por el país, llegó a conocer estos centros de ritos paganos. Más tarde descubrió aún más sobre ellos. De esta manera aprendió a comprender las almas de los pueblos paganos mediante la observación física, si se puede decir así. En aquel tiempo, como resultado del poderoso acto por el cual el ego de Zaratustra había pasado a su alma, Jesús de Nazaret poseía, por así decirlo, por un proceso de desarrollo natural, un poder de clarividencia que otros solo podían lograr mediante un intenso esfuerzo y lucha. Por eso, al presenciar estos cultos, experimentó muchas cosas que permanecían ocultas a los demás, muchas cosas terribles. Por fabuloso que parezca, tengo que testificar que cuando el sacerdote estaba representando los ritos del culto en muchos altares paganos y Jesús de Nazaret presenció todo el acto de adoración, vio que numerosos seres demoníacos eran atraídos al lugar. Descubrió que muchos ídolos adorados por el pueblo no eran en realidad imágenes de los buenos seres espirituales de las jerarquías superiores, sino de poderes demoníacos. También percibió que muchas veces estos poderes demoníacos pasaban a los creyentes que participaban en estos ritos. Por razones fáciles de entender, estas cosas
no han sido incluidas en los otros evangelios. Y de hecho es solo ahora, dentro de nuestro movimiento espiritual, que tales cosas pueden ser reveladas, porque solo en nuestra época el alma humana está lo suficientemente madura para comprender las experiencias profundas y abrumadoras que le sobrevinieron a Jesús de Nazaret cuando era todavía un hombre joven. Estos viajes continuaron hasta los 20, 22 y 24 años. Siempre con sentimientos de amarga tristeza, fue testigo del poder ejercido por los demonios que provenían, por así decirlo, de Lucifer y Ahriman, y de cómo los pueblos paganos habían llegado en muchos aspectos al punto de tomar a los demonios por dioses, incluso de tener en sus ídolos las imágenes de poderes demoníacos salvajes, que, atraídos por estas imágenes y ritos, entraban en la gente mientras oraban y la obsesionaban. Muchas experiencias amargas le tocó vivir a Jesús de Nazaret, y estas experiencias condujeron a una cierta culminación. A la desilusión que le causó el Bat Kol, Jesús de Nazaret tuvo una experiencia nueva y dura. Al narrar esta experiencia de Jesús de Nazaret, debo decir que aún no estoy en condiciones de indicar con precisión en qué lugar de su viaje sucedió. Me fue posible descifrar la escena con un alto grado de certeza, pero no puedo indicar hoy el lugar exacto. Me parece que el evento tuvo lugar en un viaje fuera de Palestina, pero aunque no puedo decirlo con certeza, debo relatar la escena. A los 24 años de su vida, Jesús de Nazaret llegó a un lugar donde, en un culto pagano, se adoraba a cierta deidad, pero la gente de los alrededores estaba en un estado de terrible miseria, afligida por toda clase de terribles enfermedades del alma y del cuerpo. Los sacerdotes habían abandonado ese lugar de culto hacía mucho tiempo. Jesús oyó al pueblo que clamaba, comillas, los sacerdotes nos han abandonado. La bendición de la ofrenda sacrificial no desciende sobre nosotros y estamos leprosos y enfermos porque los sacerdotes nos han abandonado. Cierra comillas. Jesús de Nazaret se entristeció por el pueblo y en su alma ardió un amor infinito hacia él. La gente que estaba a su alrededor debió notar algo de este amor infinito que brotaba de él. Debió causar una profunda impresión en el pueblo afligido que había sido abandonado por sus sacerdotes y, según creían, también por su Dios. Y ahora, como de un golpe, surgió en el corazón de la mayoría algo que les hizo decir, al reconocer la expresión del amor infinito en el rostro de Jesús: tú eres el nuevo sacerdote que nos ha sido enviado. Y lo apretujaron hacia el altar del sacrificio. Lo colocaron ante el altar. Y allí estaba, ante el altar pagano. El pueblo le suplicó que ofreciera el sacrificio para que la bendición del Dios cayera sobre ellos. Mientras esto sucedía, mientras la gente lo llevaba al altar, cayó como muerto. Su alma fue como transportada lejos, y la gente alrededor, que creía que su Dios había regresado a ellos, fue testigo del terrible espectáculo de que aquel a quien habían considerado como el nuevo sacerdote enviado del cielo había caído como muerto. Pero el alma de Jesús era consciente de ser transportada a reinos espirituales, a la esfera de la existencia solar. Y ahora, como si resonaran desde las esferas del sol, esta alma escuchó palabras como las que había escuchado a menudo a través del Bat Kol. Pero ahora el Bat Kol estaba completamente transformado. Además, la voz llegó a Jesús de Nazaret desde una dirección completamente diferente. Y aquello de lo que ahora se dio cuenta puede, si se traduce a nuestro lenguaje, ser expresado en palabras de lo que le llegó a Jesús de Nazaret a través de la ahora transformada voz del Bat Kol en la ocasión de la que he estado hablando. Él escuchó las siguientes palabras: aún, amén. Los males prevalecen, testigos de cómo el ego se libera.
de la culpa por egoísmo incurrida a través de otros, experimentada en el pan diario, en el que la voluntad de los cielos no gobierna, en que el hombre se separó de vuestro reino y olvidó vuestros nombres, padres de los cielos. No puedo traducir de otra manera al idioma alemán, y nosotros al castellano, lo que Jesús de Nazaret oyó en ese momento como la voz transformada del Bat Kol. En verdad, de ninguna otra manera. Esto fue lo que su alma trajo de vuelta cuando despertó del estado de insensibilidad durante el cual fue transportado a los mundos espirituales en la ocasión que he descrito. Cuando Jesús de Nazaret volvió en sí y volvió sus ojos hacia la multitud de personas desdichadas y miserables que lo habían llevado al altar, todos habían huido, y dejando que su visión clarividente se ampliara en la distancia, discernió una multitud de poderes y seres demoníacos, todos ellos relacionados con la gente. Ese fue el segundo evento significativo, el segundo clímax significativo en los diversos períodos de la vida de Jesús de Nazaret desde su 12º año. En verdad, mis queridos amigos, los eventos que afectaron más profundamente el alma de Jesús de Nazaret en sus años adultos no pueden decirse que hayan conducido solo a la exaltación interior, la felicidad interior. El destino de esta alma antes del bautismo en el Jordán fue conocer la naturaleza humana en sus profundidades más oscuras. Y con esto pongo fin a la primera parte de este libro. Continuaré muy pronto con la segunda parte. Probablemente lleguemos a unas 4.